Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, porque todavía es de mañana o a la hora que lo vean también. Oigan, miren, en este tiempo de Cuaresma, una de las actividades que quiero proponerles, además de la Eucaristía de la mañana, además de otras cosas más, quiero proponerles los viernes de preguntas y respuestas. Quiero contestarles desde mi perspectiva, desde mi espiritualidad, desde mi forma de relación con Jesús, desde mi vida también, desde mi amistad, desde mi ser sacerdote, ser párroco y ser su hermano en el camino de la vida. Quiero responderle algunas preguntas, ya sea de religión, ya sea de nuestra fe, o también preguntas pues un poquito más generales. Hoy tengo aquí algunas que me han hecho llegar y otras más que quisiera comentarles porque creo que pueden ser de mucha actualidad. Miren, primero, ¿qué opino de la pandemia? Bueno, primero, quisiera decir que hay muchas opiniones al respecto. Incluso hay opiniones muy extremas. Algunos que dicen que no existe la pandemia, que no es real el bicho o el virus que es para meternos miedo, que es para controlarnos y lo que sea. Y hay otra opinión en el extremo, que esta pandemia sí existe, que fue creada, que es artificial y que sí es para matar a un porcentaje de la población, sobre todo a los ancianos, a los más vulnerables, para reducir la población en el mundo. La verdad, estos extremos son muy difíciles de comprobar. Yo les suplicaría que fuéramos juntos a la reflexión de en medio, del centro. Existe la pandemia. O sea, sí hay un virus que siempre ha existido, el COVID-19 siempre ha existido, pero esta es una variante, como nos lo han explicado los médicos y los epidemiólogos. Es una variante muy específica que se fue mutando, es decir, que se fue haciendo poco a poco. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues el hecho de que familiares, amigos, conocidos nuestros y cada vez más, pues han enfermado, se han tenido que hospitalizar, incluso han muerto. Entonces, miren, no sabremos los extremos y es bien difícil que nosotros, pues hombres comunes y corrientes, vayamos a saber si de verdad no existe o si de verdad fue inventada como para control y meter miedo de todo esto. Lo que sí es real es que debemos de cuidarnos. Lo que sí es real es que debemos de extremar precauciones, que también hay un cambio de vida que la pandemia puede despertar en cada uno de nosotros, en la corrección de malos hábitos, en crecer un poco más en la limpieza y en muchas otras cosas más. Ser más prudentes, por ejemplo, en las relaciones y bueno, la pandemia sí va a alterar muchas de nuestras costumbres y formas de vida. Vayámonos, pues, les digo, al centro, a cuidarnos, vayamos a respetar la vida y a solidarizarnos unos con otros. Hay gente que está sufriendo, hay gente que no la estamos pasando bien, hay gente que no hemos visto a nuestros familiares, a nuestros amigos y los extrañamos. Hay gente que tal vez en las dificultades económicas, yo siempre le llamo que la pandemia ha creado una crisis, y una crisis en muchos aspectos, en muchas dimensiones, una crisis económica. Cuando empezaron a cerrar los mercados, los negocios y todo, pues la gente se queda sin trabajo, hay una gran crisis laboral, hay una gran crisis de no tener efectivo, de no tener liquidez, y eso redunda, por supuesto, en una grave crisis económica. Hay una crisis, por supuesto, también social, es decir, al empezar a moverse la pandemia, muchos estratos sociales también empiezan a inquietarse. El hecho de mantener encerrados algunos, pues empiezan también a molestarse y a no aguantar tanto tiempo, ¿no? Hay una crisis social y emocional también
el hecho de extrañar a nuestros seres queridos, el hecho, por ejemplo, también de no poder vernos y convivir y cortar de repente tantas prácticas tan habituales en nuestra vida. Genera crisis, por supuesto. También es importante reconocer que esta pandemia ha generado una crisis política. Toda enfermedad, toda pandemia, toda enfermedad grave y extendida se necesita administrar y podemos estar de acuerdo o no con las autoridades de gobierno. Eso queda a la libertad de pensamiento y de expresión garantizados en nuestra Constitución y además, por supuesto, con nuestra conciencia. Podemos estar de acuerdo o no en la forma de gobierno, pero sí hemos tenido una administración muy compleja y muy difícil de la pandemia, es decir, no se ha podido controlar efectivamente y eso lo podemos ver en diferentes formas y noticieros y vaya en las mañaneras y en los datos que nos aportan continuamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que quisiera decir para responder y terminar la primera pregunta? Sí existe la pandemia, hay que cuidarnos, puede llevarnos también a algo mejor, a sacar lo mejor de nosotros mismos, a cuidarnos, a crecer en hábitos de higiene, a quitar algunos malos hábitos que teníamos tal vez muy metidos, también aprender a estar más en familia, convivir en familia, platicar en familia, jugar en familia, salir en familia. También nos ha enseñado a buscar más en nuestro interior, nos ha dado tiempo para la lectura, para la oración y por supuesto para buscar más a Dios. Y creo finalmente que la pandemia puede ayudarnos a crear una iglesia y una sociedad más solidaria, más generosa y más sensible a las necesidades de los demás. La segunda pregunta que tengo aquí es: ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia ante esta crisis provocada por la pandemia? Bueno, quisiera primero responderles en dos partes. Primero, la iglesia en el mundo ha hecho, la verdad siempre la iglesia tiene un brazo social muy fuerte y que de repente nos ha faltado comunicar mucho. Sí, a la iglesia, como a muchas instituciones, que siempre somos muy apetitosos, siempre nos atacan, diciendo pues que el dinero, que hay mucho dinero y que hacemos con grandes templos, que el Vaticano, que la riqueza, que el oro, que bueno, siempre se van un poquito más por ahí, ¿no? Pero yo quisiera también decirles que la iglesia tiene un fuerte componente social desde los inicios. Bueno, vaya, en Hechos de los Apóstoles podemos leer en los primeros capítulos cómo la iglesia se preocupa de las viudas y de los huérfanos. Y de ahí nace un grado del sacerdocio, que es el grado de los diáconos. ¿Para qué? Para atender directamente a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué les quiero decir? Que desde el inicio, desde la antigüedad, desde el inicio de nuestra iglesia, siempre se ha visto por los menos desfavorecidos. Por los menos favorecidos, perdón. Ahora, que no alcancemos a cubrir a todos, pues eso es una realidad. Pero que la iglesia sigue metida en un gran movimiento social, en un gran movimiento de ayudar a los menos favorecidos, sí es cierto y lo podemos comprobar. Por ejemplo, en las misiones, en Cáritas, en iglesia, en ayuda a la iglesia necesitada y en muchos organismos más que destinan grandes recursos de los fieles para poder ayudar a los menos favorecidos. Búsquenle, necesitamos buscar, porque de repente el morbo nos puede llevar a buscar solo lo que no hace la iglesia o quedarnos con la información amarillista de los medios, ¿no? Que siempre nos van a dar la información que ellos quieran que les puedan subir el rating. Pero nosotros, como hombres y mujeres de fe, como cristianos, estamos llamados también a informarnos de nuestra iglesia y más aún a defender a nuestra iglesia. Hay una cosa bien interesante que el Papa Juan XXIII propuso en una encíclica, que la iglesia era madre y maestra. Y a mí me encanta ese título, la iglesia como madre y maestra. Pues la iglesia como madre nos cuida,
como madre nos protege, nos custodian, pero además como madre debemos defenderla, debemos cuidarla. No seamos aquellos que estemos pateando el pesebre. Si bien algunos han tenido o hemos tenido experiencias negativas de parte de algunos miembros de la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia somos todos. Entonces, si alguien ha tenido una experiencia negativa, el otro puede estar obligado a componer esa experiencia negativa, porque todos somos iglesia. La iglesia no es el papa, no es el obispo, no es el cura, o no es la monja, o no es el catequista, o no es fulanito de tal, o el mayordomo, o perenganito. La iglesia somos todos. Aquel que haya tenido una mala experiencia de iglesia y que nos la cuente o se acerque, nosotros estamos también invitados a repararla, porque nuestra iglesia necesita de nuestro cuidado y nuestra defensa. La iglesia como maestra tiene mucho que enseñarnos. Entonces también estemos abiertos siempre a las enseñanzas, a estos diálogos abiertos, sin ofensas, con altura, que nos puedan ayudar a ir platicando y aprendiendo sobre nuestra iglesia. Bueno, la iglesia en lo particular, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia? Bueno, en medio de la crisis provocada por la pandemia, lo primero que hemos querido hacer es no quedarnos estacionados, ni encerrados, ni inmóviles. Ustedes han sido testigos, o muchos de ustedes han sido testigos, de que desde aquí iniciamos la primera transmisión de Facebook. Sin saber nada del Facebook, Anita Ubera, que en paz descanse, fue la que abrió la página y el perfil de Facebook y la que me animó a empezar a salir. Y a mí me daba un miedo tremendo, de verdad. Es más, todavía de repente me pongo muy nervioso, aunque algunos dirán que esto ya lo tengo dominado. No, para nada. Lo pienso mucho porque esto llega a muchos y se queda grabado para siempre. Lo que pueda decir puede comprometerme, ¿no? Pero lo hago con mucha confianza en ustedes. Lo hago también con mucho cariño por ustedes y con mucho amor. Porque ¿saben qué? Lo único que he recibido de todos ustedes es oración, apoyo, solidaridad. Lo único que he recibido de ustedes es acogida, es abrazos a la distancia, son apapachos virtuales. Entonces, esto me motiva a seguir echándole ganas, a seguir abriendo y a seguir impulsando el tema de nuestra iglesia también digital, de nuestra iglesia virtual. ¿Y saben qué? No le vamos a parar. Cuando las cosas ya sean presenciales, también vamos a continuar con la iglesia digital, con la iglesia virtual, para atender cada vez más a muchos de ustedes, que desde diferentes lados, desde diferentes lugares, nos hacen favor de vernos y de participar con nosotros, precisamente haciendo iglesia. Otra de las cosas que hemos querido hacer es convocar a la solidaridad y a la generosidad. Sí, tal vez contra el evangelio del miércoles pasado, nosotros también hemos tratado de convocar a otros más a la generosidad y hemos, repartido en tiempos muy complicados despensas a muchos de nuestros parroquianos y repartido también mucha ayuda a gente que de verdad lo ha necesitado. Hicimos una campaña, por ejemplo, de comparte. Y entonces todos teníamos algo que compartir. Pues miren, creamos algunas despensas, tenemos en una de las comunidades para construir o reconstruir nuestra capillita, tenemos una tiendita, repartimos algunas cobijas y algunos edredones que nos han dado. Hicimos el año pasado un bazar de artículos electrodomésticos que nos regalaron. Y bueno, hemos tratado de no dejar solo a nuestra gente, de caminar con ellos y de estar al pendiente. Incluso, y lo puedo decir abiertamente, aquellos que han fallecido de COVID, les hemos dado de lejitos la bendición. No le podemos celebrar la Eucaristía, pero les hemos dado la bendición y hemos tratado de hacernos presentes de una u otra forma. Estamos haciendo cosas, de verdad, sigan confiando, crean en nosotros y sobre todo, sugiérannos, porque también yo no lo sé todo. Yo dependo en mucho de lo que ustedes en sus horizontes y en sus circunstancias puedan idear,
puedan necesitar y nosotros podamos intercambiar. ¿Sale? Creo que podemos hacer más, llegar a más, pero los necesito. También, la tercera pregunta, y esta es bien importante. Me preguntaron acerca de la validez de las transmisiones y las celebraciones en línea. Fíjense, yo creo, en primer lugar, que sí son válidas y que sí realmente participas de la Eucaristía, que sí realmente participas de la celebración de fe y que sí realmente Jesús se hace presente ahí en donde estás, en tu circunstancia. Ahí donde estás, escuchas la palabra de Dios, en el silencio de tu oración la reflexionas y ahí con quienes estás puedes también lograr la comunión con Jesús y la comunión con los hermanos y con Dios. Sí son válidas, son formas distintas, pero ¿cuántas formas no tenemos distintas de hacer celebraciones o de comunicarnos o de vivir experiencias? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en esto. Ojalá y sirva el ejemplo. No es lo mismo que tenga meses sin ver a mis papás y de repente alguien me diga, venga alguien y me diga, oye, te mandan saludos tus papás. No es lo mismo, es un caso. El caso extremo, encontrarme con mi papá y con mi mamá. En vivo, en directo, a todo color. Nos damos un abrazo, nos damos un beso, nos preguntamos cómo estamos, nos decimos que nos hemos extrañado, que rezamos unos por otros y que nos queremos. Esto ahora no es posible por el tema de la pandemia, todavía. El tema presencial cercano no es posible. Y este tema de te mandan saludos tus papás me queda corto. No me dice más. Pero sí hay una forma en medio en la que sí puedo llegar a ellos. Y es a través de estos aparatitos, por ejemplo, hablarnos y decirle, oye, pa, ¿cómo estás? Y oír su voz. Y hablarle a mi mamá y oír su voz. Y más aún, todavía algunos, yo sé de muchos, que hacen una videollamada y con la videollamada ya no solo se hablan y se escuchan, sino también se ven. Y entonces pueden decirse, oye, pa, ya estás con más canas. Ay, ma, ya te veo más arrugada. Ay, esto, el otro. Podemos tener una experiencia más intermedia entre vernos, que no es posible presencialmente, y dejar de vernos y recordarnos algo. Creo que los medios digitales están hechos para eso. En mucho los hemos mal utilizado, haciendo de las redes verdaderos chismeríos, verdaderos lugares de notas amarillas y de mentiras. Por eso creo mucho en la frase del Papa Francisco, santificar las redes. Muchas veces nos hemos equivocado y tal vez hemos subido y hemos estado de morbosos, tal vez ahí en muchas cosas. Pero santificar las redes es meter esto, es meter el diálogo, es meter a Jesús, es meter el Evangelio, es proponer la oración, es proponer la catequesis, es fomentar el diálogo, la tolerancia y la fraternidad. Santificar las redes creo que nos ayuda a creer en la validez de nuestras transmisiones, en la validez del consuelo que te da la absolución dominical, por ejemplo, con un buen arrepentimiento, reconocimiento de los pecados y el propósito de enmienda, de no caer en lo mismo. Creo que la comunión espiritual, que tanto se ha promovido en la Iglesia, también es válida. También es válida. Incluso puede ser la comunión espiritual, con ese deseo de ya querer comulgar, puede ser más válida, más grande, más profunda y más vivida que una comunión presencial con hipocresía o con suciedad en el corazón. No sé, yo creo que sí son válidas las transmisiones, yo creo que le vamos a seguir, yo creo que muchos no van a dejar de salir o no podrán salir,
Yo creo que la escucha de la palabra de Dios, las catequesis, yo creo que muchas cosas en nuestra iglesia a través de las vías digitales llegaron para quedarse. Por lo menos yo creo eso y no lo vamos a abandonar mientras yo siga aquí en la parroquia. Y por supuesto que a mí me ha servido pues no solo para comunicarme, sino también para sentirme, como les decía, acogido, querido, acompañado por cada uno de ustedes. Y además quiero sentirme sugerido, quiero sentirme interpelado, quiero sentirme hermano, caminando y creciendo con ustedes. Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Híjole, hay aquí varios comentarios, la verdad, todos positivos, y quiero saludar a todos y a cada uno de los que nos regalan su tiempo, los que nos regalan sus preferencias por vernos, por estar con nosotros. Gracias de todo corazón a cada uno. Pues aquí nos seguimos viendo. Manden sus preguntas y sus dudas, sus sugerencias, y los viernes pues nos vemos para seguir platicando. Si no nos diera tiempo los viernes, pues creamos otro día. Gracias a todos y cada uno de los que nos están viendo. Aquí algunos nos recomiendan algunas cosas y nos dicen, por ejemplo, pues sí, que el COVID sí existe, que muchos han fallecido familiares de ellos, contagiados, madre de Dios. Si yo me daba cuenta, por ejemplo, en el tema de las misas, de repente pedíamos por enfermos infectados de COVID y al otro día, al tercer día o a la semana teníamos que pedir por su eterno descanso. Eso a mí al menos a mí me pegaba mucho. Quisiera que abriéramos este espacio para el diálogo, para las preguntas, con toda libertad, con toda libertad. Mándenlas por Messenger, donde solo yo pueda tener acceso a ellas, y con mucho gusto, de verdad, con toda libertad, sus dudas, sus preguntas, sáquenlas y vamos a hacer esta comunidad de irnos respondiendo. Aquí hay más comentarios. Gracias por sus oraciones. Y sí, pues a continuar. Saludos desde Chihuahua, a Perú, saludos de Perú. Tenemos que seguir, sí, Cheli. Pues sí, es un gran esfuerzo, No todos de repente queremos atrevernos a estar saliendo en las redes sociales y exponernos, pero pues yo creo que ya lo empezamos y vamos a seguir haciendo iglesia, Sí. Yo también creo, mira, aquí pone Alice Doroteo, yo creo que todo es válido teniendo mucha fe. Por supuesto, también lo creo. No podemos perder la fe y hay que tener paciencia. Las cosas se van a componer. Sí, Mariela, gracias. Y yo creo que en mucho las cosas se van a corregir. Grisel, sí, santificar las redes. Sí, yo creo en eso, metiendo un poquito más a Jesús y al Evangelio. Un cordial saludo desde Nueva York. Desde Nueva York, sí, podemos hablar, por supuesto. ¿Saben qué? Como soy nuevo todavía en esto, luego me saturo y no puedo responderle a todos y a cada uno, pero sí trato de ir uno por uno. Bueno, no me queda más que decirles que estoy pues para servirles, que quiero seguir conviviendo con ustedes, que quiero abrir un espacio de diálogo, un espacio de intercambio de ideas, con respeto, con paciencia, con tolerancia, con nuestras válidas diferencias. Estoy aquí para servirles, no sé todo, pero lo que no sepa pues también se los diré, pero pues soy un hermano en la fe, un hermano sacerdote que quiere seguir caminando con ustedes.
Pues lo que me queda decirles es que sigamos haciendo iglesia entre nosotros y también les suplico que recomienden nuestra página de Facebook a otros más. Ustedes tienen muchos contactos, por eso se llaman redes, porque cada uno de ustedes tiene muchos contactos más, puede enviar la invitación de la página y enriquecer así esta gran propuesta de hacer iglesia. Bueno, termino. Nos vemos en la siguiente sesión. Estén pendientes de las propuestas para este tiempo santo de la Cuaresma. Gracias. Muy buena tarde, muy buen día, muy buen rato. Que Dios los bendiga siempre. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gracias.